A continuación, el programa de las 8. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo o violencia. Recomendamos ser visto en compañía de un adulto responsable. Tiene sistema para la población con discapacidad auditiva. Somos Rock, nuestra región, nuestra televisión. Saludos, muy buenas noches, amables televidentes. Está en proyección hacer una vía que descongestione el tráfico pesado entre Piedecuesta y Girón. Pues bueno, ese será nuestro tema para esta noche. Para hablar sobre el particular, está con nosotros esta noche la ingeniera civil egresada de la UIS, con varias especializaciones en el campo ambiental, en el campo de proyección, construcción y conservación de vías de la Escuela Colombiana de Ingenierías, la ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa. Ingeniera Mélida, es un gusto volverla a tener aquí en nuestro programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Willy. Para mí también es un placer estar aquí en mi tierra santanderiana. Pues a nosotros también nos complace porque hemos conocido que usted actualmente está gerenciando una importante obra como es la concesión Bogotá-Girardot, y que un santanderiano, una santanderiana, una bumanguesa, pues lleve nuestra representación de ingeniería. Nos agrada enormemente. ¿Cómo le ha ido en ese proyecto? Muy bien, Willy. Realmente ese proyecto ha sido un gran reto porque para nadie es un secreto que allí pues los accionistas de esta concesión Bogotá-Girardot estuvieron vinculados con el grupo Nule, pero ante la caída de este grupo pues obviamente que los actuales accionistas asumieron totalmente el proyecto. Y este es un proyecto en los que se logró salvar absolutamente todos los recursos del Estado y finalmente logramos entregar la doble calzada en el mes de marzo del presente año. Para mí realmente fue un reto importantísimo después de terminar con total éxito la gerencia de la concesión la gerencia de la concesión Comuneros entre Bucaramanga y Zipaquirá. Y creo que pues, la ingeniería colombiana está para grandes cosas, pues contrario a lo que se ha hablado mucho en el gobierno nacional de que para las próximas concesiones de cuarta generación se quiere traer a las firmas extranjeras, pero qué mejor que los colombianos para conocer toda la problemática de nuestra red nacional y todas las situaciones que hay que superar, porque en estos proyectos de infraestructura vial hay que superar la problemática de negociación de predios, de concertación con comunidades, de traslado de redes de servicios públicos, de permisos y licenciamientos ambientales. Entonces creo que la ingeniería colombiana es la más formada para atender todas estas situaciones. Ingeniera Mélida, usted tiene mucha experiencia. Ya nos contaba que terminó hace poco la gerencia general de la concesión Comuneros, que se encargaba de la vía entre Zipaquirá y el kilómetro, aquí la vía, el anillo vial, que le dio el mantenimiento espectacular a la vía Bogotá-Bucaramanga durante mucho tiempo, y ahora está de representante legal también de la concesión, o mejor, de la unión temporal Girón-Piedecuesta. Esto es un grupo privado. Y le hemos invitado precisamente, ingeniera, para hablar de ese tema. Se viene hablando que necesitamos esa obra. ¿Le quiere usted explicar a los televidentes cuál es la importancia de esa obra de Tres Esquinas Girón? Perfecto. Desde el año 2012, exactamente hacia el mes de julio, un grupo de inversionistas privados, del cual en este momento estoy asumiendo la representación legal, con fundamento en la ley 1508, que es la ley que establece el marco jurídico para las asociaciones público-privadas o llamadas igualmente concesiones, permiten el artículo 14 que los particulares puedan estructurar proyectos de infraestructura pública o para la prestación de sus servicios asociados por su propia cuenta y riesgo. Es decir, que estas estructuraciones, el ente público al que se le está haciendo la presentación de ese proyecto no invierte un solo peso hasta tanto no se hagan todas las evaluaciones y se determine que realmente el proyecto puede ser viable y se lleve a la etapa de licitación. En ese orden de ideas, nosotros estuvimos haciendo unas consultas, como le repito, hacia el mes de julio del año 2012, tanto con el Instituto Nacional de Vías como con la Agencia Nacional
de Infraestructura para que nos certificaran qué tipo de corredor era la conexión Piedecuesta-Girón, porque como usted lo manifiesta, dentro de la experiencia que tuve al frente de la concesión Comuneros, nos dimos cuenta que este anillo vial externo, que tanto lo ha añorado no solamente el área metropolitana de Bucaramanga, sino incluso toda la región de Santander, es muy importante porque toda la expansión del área metropolitana de Bucaramanga está dado hacia este sector del anillo vial externo Girón-Piedecuesta. Tanto el Instituto Nacional de Vías como la Agencia Nacional de Infraestructura nos certificaron que este corredor no estaba considerado dentro de la red primaria, que es lo que se llama la red a cargo del Estado colombiano. En ese orden de ideas nosotros iniciamos la etapa de prefactibilidad, porque la ley 1508, que es el marco de las asociaciones público-privadas, establece que para que los privados estructuren estos proyectos, esto se da en dos fases. Una fase es la prefactibilidad, donde usted le dice al ente gubernamental, bien sea del orden territorial o del orden nacional, que estamos interesados en presentar el proyecto, se les ponen las generalidades del proyecto, o sea, qué vía es, qué municipios conecta, más o menos qué tráfico promedio diario uno considera, en el caso pues de infraestructura vial, porque cualquier otro tipo de infraestructura igualmente es concesionable e igualmente puede ser originadora de un proyecto de APP. Con base en esto, el ente gubernamental, en este caso nosotros lo hicimos frente al Departamento de Santander, evalúan esa prefactibilidad y dan respuesta al originador del proyecto si desean que continuemos con la etapa de efectividad. Vuelvo, insisto, que todo esto es a cuenta y riesgo del privado. En esto no invierte un solo peso el ente público al que se le está presentando el proyecto. ¿El ente privado cómo tendría retribución de esa inversión? ¿A través de los peajes? No, el ente privado solamente tiene la retribución de esa inversión que se está realizando si finalmente el ente público considera que el proyecto le interesa y lo pasa a etapa de contratación. Es decir, que estos proyectos tienen dos situaciones particulares. Cuando se estructura el proyecto, la ley establece que hay hasta un aporte máximo del 20% de aporte del ente público. Cuando el estructurador pide ese aporte del 20% de aporte público, el proyecto tiene que ir a licitación. O sea, una vez agotada toda la etapa de consultoría y de estructuración, el ente público tiene que emitir una resolución de apertura de proceso licitatorio para que el proyecto pueda ser contratado. Si el estructurador considera que solo vía financiación de recaudo de las estaciones de peaje, es decir, que no se va a necesitar ni un solo peso de aporte público, entonces hay un proceso un poco más abreviado, que digamos es una selección abreviada, donde el mismo originador tiene la posibilidad de superar una mejor oferta que haya para la ejecución del proyecto. Pero ingeniera, permítame, yo le voy a cambiar un poquito el tema, porque es que han surgido algunos interrogantes. La vía tiene una extensión, va a tener una extensión de 27 kilómetros. Entonces, han salido a decir los gremios que no quiere que le pase como le pasó a Bucaramanga con el aeropuerto de Palo Negro, que hicieron una obra pensando en 1,5 millones y ya va en 1.700.000 pasajeros por año, entonces el aeropuerto ya quedó chico. Usted va cualquier día al aeropuerto y hay una congestión terrible. Entonces, ¿por qué no hacer una vía de una vez de doble calzada? Willy, le voy a explicar una situación que es fundamental que la entendamos, y es que todos los proyectos, sean originados por el Estado o sean originados por los privados, tienen que tener un cierre financiero. Es decir, que los costos de la inversión más unos costos de operación y mantenimiento y los costos financieros de estas inversiones cierren y permitan que a quien finalmente se le contrate, bien sea quien originó la propuesta o un tercero, porque como le expliqué, esto sale a licitación, con el recaudo de peaje y las fuentes de pago del proyecto pueda cubrirse esa inversión que se está haciendo. Es verdad lo que usted dice, pero a veces cuando uno pretende lo perfecto no consigue ni siquiera lo bueno. Estos proyectos de asociaciones público-privadas son proyectos a muy largo plazo y proyectos muy dinámicos, y que en la medida en que arranca su construcción traen unas inversiones atraídas, en el caso de los proyectos de infraestructura vial, lo que llamamos el tráfico atraído. En este momento, ¿por qué tanto el proyecto nuestro como el de la Agencia Nacional de Infraestructura habla de una sola calzada?
porque el tráfico promedio diario que estimaron los consultores que realizaron el estudio de tráfico establece que ese tráfico promedio diario y la capacidad de diseño de la vía, nosotros estamos diseñando para velocidades en unos sectores de 80 kilómetros por hora y en otros de 60 kilómetros por hora, es un nivel de capacidad tipo A. La vía se arranca y se construye así. Cuando empiece la expansión del área metropolitana de Bucaramanga hacia ese sector, muy seguramente que ese tráfico promedio se nos va a aumentar. Y entonces el nivel de capacidad de la vía va a bajar a un tipo C, un tipo B, un tipo C, un tipo D. En ese momento ya se requiere la construcción de la segunda calzada, pero todo esto tiene que ser un proceso. Si nosotros pretendemos desde este momento la construcción de la segunda calzada, de la doble calzada, o sea, del sector Girón Piedecuesta en doble calzada, pues el Estado, bien sea el gobierno nacional o bien sea la gobernación de Santander o de pronto el área metropolitana de Bucaramanga, porque puede ser que el área metropolitana de Bucaramanga cuente con los recursos, pues tendría que tener un aporte muy importante, pero vía recaudo de peajes, en este momento la única posibilidad de arrancar el anillo vial externo es con una sola calzada. Permítame, ingeniera Mélida Gamboa Mesa, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando ahora sobre el costo de kilómetro de vía. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. Somos la empresa pública de Alcantarillado de Santander, que invierte el cobro mensual del servicio en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura, mantenimiento de estructuras de vertimiento, educación ambiental y tratamiento de aguas residuales. En paz construimos calidad de vida. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Encontrar una aguja en un pajar es difícil. Que le nieguen un crédito en Raico es casi imposible. Raico presenta sus créditos, hágale sin miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. Instituto Técnico Laboral Cajazán. Programas técnicos laborales en estética y belleza, preescolar, logística, entre otros. Matrículas abiertas. Estudie en el Instituto Técnico Laboral Cajazán y adquiera las competencias que el mercado laboral necesita. Cajazán, vigilada Supersubsidio. Es más fácil ver a un japonés crespo a que te nieguen un crédito en Raico. Raico presenta sus créditos, hágale sin miedo, con el porcentaje de negación más bajo. Venga, que aquí le prestan. El sancocho de Nando tiene la mejor comida típica de la ribera del río Magdalena. Pregunte por los mejores frutos del mar o de río. Carrera 10, número 4146, junto a la Gobernación de Santander. Domicilio 642-9861. Somos Pro, nuestra región, nuestra televisión. Continuamos aquí en el programa de las 8. Ingeniera Mélida Gamboa Mesa, usted que es la representante legal de esta unión Girón Piedecuesta. Han habido unos cuestionamientos, por ejemplo, hace pocos días en el diario Vanguardia Liberal, Rodríguez Fernández escribió, que fue presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, dijo que de acuerdo a las vías van los valores del kilómetro de vía. Entonces él decía que, por ejemplo, la vía de la Ruta del Sol cuesta 12.000 millones kilómetro construido, pero a doble calzada. Que la vía Yuma, el valor es de 10.000 kilómetros. Que, por ejemplo, la vía El Bosque, a doble calzada, el valor está estimado en 7.900 millones. Y que esta vía, el costo lo han estipulado en 9.000 millones a una sola calzada. ¿Qué respuesta sobre el particular, ingeniera? Willy, le quiero contar que yo también soy miembro de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y que me une una gran amistad con mi amigo Fernández. Y sobre el particular, este valor de 9.000 millones no es un valor oficial de la Unión Temporal Girón Piedecuesta. Este valor salió de una intervención que se hizo en la audiencia pública, donde
Uno de los ingenieros que participó, del cual ni siquiera pues deseo mencionar el nombre, sacó esta cifra simplemente por tratar de criticar el proyecto sin ningún fundamento. Realmente los costos oficiales del kilómetro de esta vía Girón-Piedecuesta son los siguientes. Si hablamos de lo que es la vía calzada sencilla con condiciones de ley 105, que es sus carriles de 365 y sus bermas externas de 1.08, estamos hablando que el costo por kilómetro es de 5.541. En lineal. La vía a la que ellos, es que uno no puede hablar de un costo por kilómetro único de la vía. Aquí le estoy diciendo yo sin considerar absolutamente nada de estructuras de puentes ni de túneles. La vía a cielo abierto sencilla, el valor es de 5.541. ¿Y estos 27 kilómetros requieren de construcción de puentes? Por supuesto, y de 2 intersecciones viales muy importantes. Nosotros vamos a tener una intersección vial en el sector Tres Esquinas, que es una rotonda, lo que llamamos glorieta, a nivel... En Piedecuesta. En Piedecuesta, porque es la manera como el anillo vial se va a incorporar a la vía nacional de Bucaramanga hacia Bogotá. ¿Y la otra? Y la otra intersección a desnivel la vamos a tener a la altura de la vía Girón-Lebrija, la doble calzada, también para empalmar el anillo vial con la doble calzada que va hacia... del área de la concesión zona metropolitana de Bucaramanga. Entonces le entiendo que eso aumenta el valor. Por supuesto. El costo. Entonces, aparte de estas 2 intersecciones vamos a tener 1.56 kilómetros de viaductos. Entonces, si ya yo le aumento los viaductos, obviamente que el costo por kilómetro de la vía sube a 7.582 millones. Y si a esto le sumo las 2 intersecciones a desnivel de las que le hablé, entonces decimos que el costo por kilómetro sube a 7.948 millones. Ese es realmente los costos por kilómetro y no la cifra de 9.000 millones que absurdamente expusieron en la audiencia pública del 19 de mayo. O sea que el total de la obra estaría por el orden de los 210.000 millones. 214.000 millones, lo que es inversión en obra. Obviamente que esto tiene otras situaciones asociadas como es los estudios y diseños. Entonces eso tiene que meterse dentro del CAPES para el flujo financiero del proyecto. Adicionalmente, ellos están comparando de alguna manera vías de obra pública que no las pueden comparar con el costo de concesiones por la siguiente razón, porque este proyecto tiene unos servicios asociados para el usuario. Es decir, que allí va a haber servicio de grúas, ambulancias, carro taller, tal como ustedes lo conocían en el corredor Zipaquirá-Bucaramanga y como lo tiene la concesión de zona metropolitana de Bucaramanga. Eso implica que yo tengo que hacer unas construcciones adicionales que se llaman unos centros de control de operación. En estos centros de control de operación, aparte de tener disponible todos los equipos para los servicios a los usuarios, hay que tener oficinas para la policía de carreteras, hoy llamada DITRA, hay que tener oficinas para la interventoría. Entonces, estos son unas áreas bien grandes y bien complejas que ustedes también conocen, las que tiene el corredor Zipaquirá-Bucaramanga, que están ubicadas una en el municipio de Curití y otra en el municipio de Saboyá. Y adicionalmente tenemos que construir la infraestructura para el recaudo de las estaciones de peaje. Pues ingeniera, nos complace mucho tenerla aquí en nuestro programa y reiterarle la felicitación porque en representación de los ingenieros santanderianos está el representante legal de la concesión Autopista Bogotá-Girardot. Y eso nos llena a nosotros de orgullo. Muchas gracias, Willy. Para mí también es muy grato estar representando a mi departamento a nivel nacional. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación del programa de las 8. Y ahora hablamos con la gente saludable, con el apoyo de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Buenas noches, mi nombre es Federico Silva, soy el director del Grupo de Ciencias Neurovasculares del Departamento de Neurociencias de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Hoy quiero de manera especial invitarlos al Simposio de Ciencias Neurovasculares, el cual realizaremos los días 5, 6 y 7 de junio en la Fundación Cardiovascular. Este simposio está dirigido a 2 tipos de audiencias. El 5 de junio, el jueves en la tarde, nos encontraremos acá con personas que hayan presentado en el pasado un evento de enfermedad cerebrovascular o trombosis cerebral
o con sus familias o con cuidadores, con el objetivo de contarles acerca de lo que es la enfermedad cerebrovascular, contarles cómo se puede ayudar a llevar un poco mejor la carga de esta condición, contarles cómo se previene y contarles a los cuidadores qué pueden hacer por sus familias o por las personas que cuidan. Entonces, esta primera jornada está dirigida a la comunidad en general para hablar un poquito más acerca de la trombosis cerebral. El día 6 y 7, viernes y sábado, nos vamos a reunir ya en un programa científico con 5 invitados expositores, profesores que vienen de fuera del país y 14 neurólogos vasculares que nos visitarán de otras instituciones muy prestantes del resto del país a discutir los aspectos más importantes del avance de la ciencia en la enfermedad o el ataque cerebrovascular, o como la llamamos comúnmente, la trombosis cerebral. Durante estos 2 días estaremos discutiendo los temas más importantes de esta condición y estaremos hablando de proyectos de investigación que tenemos conjuntos en el país. Agradezco a las personas que quieran participar. Hay una inscripción previa, el cupo es relativamente limitado, se pueden inscribir llamando a la Fundación Cardiovascular y esperamos contar con una audiencia bien importante. Aprecio su atención y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Buenas noches. Este es el programa de las 8, ya regresamos. Y ahora, en el programa de las 8 es el momento para hablar de información económica con el apoyo de Financiera como Ultrasan. Más de 1.700 millones de pesos fueron distribuidos entre todos los asociados de la Financiera como Ultrasan en el pasado mes de abril como revalorización de sus aportes sociales. Por ello, en este mes, la Financiera como Ultrasan realizó el evento de revalorización de sus aportes en la ciudad de Aguachica. Financiera como Ultrasan con la Fundación de como Ultrasan presta todo aquello labor social, como la brigada de salud que se hacen en cada una de nuestras oficinas anualmente, actos culturales como el Teatro al Parque, música, tiene el grupo de danza, cosas para divertir a nuestros asociados y para que también tengan un nuevo confort, algo más, o sea, algo diferente que sea lo de ahorro y crédito Financiera como Ultrasan. También tiene donaciones que se hacen en la parte educativa, en colegios y escuelas de nuestros municipios. Durante las actividades, los asistentes disfrutaron de una atención especial y de la presentación del informe de gestión de la cooperativa durante el año 2013. De esta manera, la Financiera como Ultrasan reafirma una vez más su compromiso con el progreso de sus asociados a través de una importante redistribución, porque ser dueño de la Financiera como Ultrasan sí paga. Más de 1.000 ciudadanos mayores de 18 años fueron citados por la 5ª Zona de Reclutamiento del Ejército Nacional, con sede en la ciudad de Bucaramanga, que les resolvió su situación militar, luego de no haberse presentado dentro del plazo que fija la ley y que fueron quedados o sancionados como remisos. Jóvenes que no se presentaban en las fechas, recién cumplidos los 18 años, ya jóvenes que están estudiando en la universidad, jóvenes que están ya en su parte laboral y no han definido situación militar. Entonces esta jornada de remiso es donde se ubica al ciudadano y se le define situación militar. El joven tiene que entrar a mirar su situación de multas, cómo demuestra la no presentación. De acuerdo a eso, pues se le hace la junta y se le define si sale con multa o no sale sin multa. Según el coronel Leonardo Vargas, este tipo de jornadas las viene adelantando el ejército en distintas regiones del país con el fin de resolverle la situación militar a estos jóvenes que en muchos casos no pueden acceder a un trabajo o ingresar a sus estudios universitarios. Invitar a los jóvenes que hasta ahora están iniciando el proceso que cumplan las fechas de digitación, estén preguntando permanentemente en su distrito militar donde se inscribió y realmente eviten esto, que este tema es un tema bastante engorroso para reclutamiento y para el mismo ciudadano, especialmente a los padres que son los que tienen que sacar de su bolsillo las cuotas o las sanciones que impone la ley.
Dentro de las opciones que le ofreció la quinta zona de reclutamiento del Ejército Nacional a estos jóvenes, estuvo la de ingresar a las filas del Ejército como soldados bachilleres. Muy bien, amables televidentes, esta noche la ingeniera Luz Mélida Gamboa Mesa, que es una ingeniera santanderiana, actualmente la representante, la gerente general de la concesión autopista Bogotá-Girardot, nos ha contado la verdad que no es cierto que el kilómetro de vía entre Tres Esquinas y Girón, el anillo vial, cueste 9.000 millones de pesos. En su exposición clara esta noche aquí en nuestro programa nos ha contado muchos detalles acerca de esta obra considerada de vital importancia para desembotellar el tráfico pesado automotor en el área metropolitana de la ciudad. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche, hasta mañana.